Buenas noches a todos los presentes, buenas noches a los medios de comunicación, buenas noches a Ecuador, buenas noches a nuestros hermanos migrantes. Primero, perdonen la espera, estábamos expectantes por resultados un poco más consolidados de las elecciones. Lamentablemente el conteo rápido del CNE no ha sido tan rápido, entonces queríamos tenerles algunos resultados, solo podemos traerles algunos de prefectura. Yo quisiera en primer lugar comenzar felicitando al pueblo ecuatoriano, felicitando a todos los candidatos y haciéndole ver al pueblo ecuatoriano cuánto se ha avanzado. Antes de la Revolución Ciudadana, en 10 años hubo 7 presidentes, teníamos tal vez la peor democracia de América Latina. Sin duda, ahora tenemos una de las mejores democracias, al menos en lo que a estabilidad democrática y elecciones se refiere, porque podrán haber decepciones, triunfos, derrotas, pero prácticamente no hay cuestionamiento sobre los comicios que se han efectuado el día de hoy, salvo pequeños incidentes. Me parece que ocurrió un incidente en Muisne, otro en San Lorenzo, pero frente a las miles y miles de dignidades que se disputaban el día de hoy en 221 cantones de la patria, 24 provincias, centenas de juntas parroquiales, realmente son incidentes aislados, prácticamente inevitables en comicios tan complejos y de la magnitud de los que hemos tenido el día de hoy. Entonces, en primer lugar, felicitaciones, pueblo ecuatoriano, y a enorgullecernos de la nueva y vibrante democracia que vive el país. En segundo lugar, en nombre de Alianza País, agradecer a los ecuatorianos por el inmenso apoyo otorgado. Es verdad que ha habido reveses, por ejemplo Quito es un importante revés para la Revolución Ciudadana, porque Quito tiene que ver mucho con la estabilidad. Esto nos tiene que llevar a reflexionar qué errores se cometieron en la alcaldía, qué errores se cometieron en la campaña y qué errores se cometen en Alianza País. Probablemente estamos cayendo en sectarismo, probablemente nos estamos durmiendo en los laureles. Eso es el peor peligro en que puede caer un revolucionario. Qué bueno que tengamos estos sacudones. Qué pena que hayamos perdido Quito, una ciudad tan querida. Cuenca, una ciudad también muy querida, pero por ejemplo, yo creo que Paul Granda ha sido un gran alcalde, es un querido amigo, pero Marcelo Cabrera también es un querido amigo, trabajamos muy bien al inicio del gobierno, ¿no? El problema con Quito es el problema de la gobernabilidad. Pero bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas. Sin embargo, como lo quieren posicionar ciertos medios, hablar de una derrota del oficialismo porque se perdieron ciudades tan queridas es menospreciar al resto del país. Y no vamos a caer en ese error. Esto ha sido una victoria del oficialismo, con reveses. Nos hubiera gustado que sea una victoria más contundente, pero por eso estábamos esperando un poco resultados ya más consolidados, y con lo que tenemos hasta ahora les puedo decir que hemos ganado 9 de las 23 prefecturas del país. Con lo que tenemos hasta ahora, pueden ser muchas más. Comparando con el 2009, porque ya empiezan los pseudos analistas, etcétera, que este es fruto del desgaste del poder, y no decían que siempre el que se lanzaba la reelección tenía ventaja. Si ven cómo se adapta el discurso de acuerdo a las circunstancias. Pero en todo caso, en el 2009 ganamos 6 prefecturas. Con lo que tenemos hasta ahorita consolidado, irreversiblemente hemos ganado 9 prefecturas, pero pueden ser muchos más. Hemos ganado decenas de alcaldías. Hemos perdido en ciudades muy queridas como Quito, Cuenca, Guayaquil, pero todos sabíamos que era muy difícil luchar contra 21 años de administración social cristiana. De hecho, mis felicitaciones a Viviana Bonilla, una de las esperanzas para la patria nueva. ¡Qué campaña! ¡Qué maravillosa campaña! Está bordeando el 40% del apoyo popular, una joven que puede ser la nieta del alcalde Nebot. Entonces realmente es una victoria para esos jóvenes guayaquileños que se enfrentaron al poder omnipresente en Guayaquil. Hemos ganado muchísimas alcaldías, pero lamentablemente pues todavía falta que se consoliden ciertos datos para poder dar cifras definitivas. Entonces, cuidado, ¿no? Que se menosprecia al resto del país porque hemos perdido en Quito, porque hemos perdido una ciudad tan querida como Cuenca,
pero hemos ganado en muchísimas otras ciudades, hemos ganado hasta ahora 9 prefecturas, entonces realmente es una victoria a lo largo y ancho del país. Y cuidado, no podemos por la pérdida de una alcaldía tan querida como la de Quito o la de Cuenca menospreciar al resto de la patria. Y compañeros, lo importante es que se ha vivido una jornada democrática sin precedentes, de transparencia, de participación. Todos los observadores internacionales coinciden en lo bien organizado de los comicios. También nos sirva de lección Alianza País. Yo sinceramente creo que estamos cayendo en el sectarismo. Yo soy el presidente nacional de Alianza País. Lamentablemente, por mis funciones como presidente de la República, no es que me puedo preocupar del día a día, del movimiento. Y el peor error en que podemos caer, además de dormirnos sobre los laureles, es el sectarismo. Creo que ese sectarismo nos está pasando factura. Los adversarios lo advirtieron y lo explotaron, ¿no? Que Quito no debe ser solo un color, sino de muchos colores, por supuesto. Pero solo que nos critiquen aquello significa que algo no hemos hecho bien. Por ejemplo, alianzas a nivel nacional. Alianzas con partidos con los cuales ya tenemos alianzas en la Asamblea Nacional, que participan del gabinete. Me refiero a Avanza, dirigido por el ministro de Industria, Ramiro González. Nuestro principal rival, el movimiento que queda en segundo lugar a nivel nacional, primero Alianza País, el segundo se llama Avanza, con más de 30 alcaldías, una prefectura, y es nuestro aliado, porque no se hizo una alianza nacional, probablemente por sectarismo. Qué bueno que hayamos tenido este remesón. Es muy doloroso lo que ha pasado en Quito, y peligroso, ojalá me equivoque, pero aparte de lo de Quito, tener estos remesones hacen bien, para no anquilosarnos, para seguir siendo un movimiento, para seguir siendo revolucionarios. Queridos ecuatorianas, queridas revolucionarias, de aquí para adelante, con más ganas que nunca. ¡Viva el Ecuador! Señor presidente, muchísimas gracias. Vamos a continuar y queremos agradecer a las cadenas privadas de Coavisa y Teleamazonas que también están retransmitiendo este encuentro con medios y el señor presidente. Vamos a invitar a Adriana Bermeo de Canal 1, por favor, con la primera interrogante, si es tan amable. Adelante, por favor. Señor presidente, muy buenas noches. En realidad mi primera interrogante para usted era un balance, de los resultados que tenemos hasta el momento, pero dado que usted ya lo ha manifestado, quería consultarle. El alcalde de Quito electo, Mauricio Rodas, ha manifestado su voluntad de trabajar conjuntamente con la presidencia, con usted, con el prefecto Baroja. En ese sentido, quería saber cuál es el problema específico de gobernabilidad en el caso de Quito. Gracias, presidente. Mire, al señor Mauricio Rodas yo no lo conozco personalmente, ¿no? Tengo mis inquietudes. Alguna vez, hace un par de años, presentó un índice de pobreza que realmente no resistía el menor análisis académico y que ponía al Ecuador entre los 3 países más pobres de América Latina, cuando CEPAL nos pone entre los 3 países que más reduce pobreza en América Latina. Entonces mezclaba naranja con camello, ¿no? Pobreza es un concepto básicamente de condiciones materiales, pero ponía libertades políticas, además de forma muy subjetiva, y solo le faltaba poner pobreza espiritual, es decir, un fakir que vive en la miseria, no come, etcétera, es rico porque tiene riqueza espiritual, así no tenga condiciones materiales. Entonces, desde esa vez que sacó y quiso perjudicar a nuestro gobierno, porque lo publicó a nivel internacional, haciéndole daño al país, ese índice, fue la primera vez que yo supe Mauricio Rodas, y no me dio buena impresión, ¿no? Pero bueno, siempre hay una segunda oportunidad, aquí no se trata de caerse bien o caerse mal, hay que respetar la decisión del soberano. Ha sido electo por el pueblo de Quito, yo he sido electo por el pueblo de Quito y por el pueblo de Ecuador, y obviamente tenemos que trabajar juntos por nuestros mandantes, por el pueblo ecuatoriano y en este caso por el pueblo quiteño. Muy amable, señor presidente. Vamos a ir a la pregunta de Ana María Cañizares, de la cadena Teleamazonas. Adelante, por favor, Ana María. Presidente, buenas noches. Perdóneme un ratito, es que, discúlpame que te interrumpa, es que no le contesté la parte donde está el problema de gobernabilidad. Yo no conozco a Mauricio Rodas, sí conozco la gente que está detrás de él. Y esa gente cuenta los días para que se caiga el gobierno. Esa gente estuvo en el 30S. Esa gente, no exagero, no dudaría en pegarle un tiro al presidente. Esa
Esa gente está en contacto directo con la derecha fascista de Venezuela. Al señor Mauricio Rodas no lo conozco. Lamentablemente sí conozco a mucha gente que está detrás del señor Rodas. Presidente, buenas noches. Ana María Cañizares de Teleamazonas. ¿Cómo va a apoyar usted desde el gobierno central el proceso de transición a la alcaldía de la capital, considerando que Mauricio Rodas no necesariamente es de la línea política del Movimiento País? Buenas noches, presidente. Insisto, esto no se trata... Primero, nosotros no hemos entendido muy bien con los alcaldes diferentes líneas políticas. Recuerde que en el 2009 nosotros ganamos apenas 30% de las alcaldías, alrededor de 60%. Ahora vamos a ganar mucho más, por eso lo he dicho. Seguimos siendo el movimiento con mayor presencia nacional de lejos. Y el segundo es un aliado, socialdemócrata, Avanza. Y aquí la pregunta, compañeros de Alianza País, ¿por qué no se hizo una alianza nacional con ese movimiento ya aliado en la Asamblea? De hecho, hay algunos lugares donde perdemos porque entre los dos nos quitamos votos y gana un tercero. Aprender de la historia a terminar con los sectarismos, ¿verdad? Mientras más amplia es la coalición, mientras más consenso haya, mejor. Pero algunos piensan, no, si Alianza País lo puede ganar solito, solito. No, esa no es la visión correcta. Mientras más amplia sea la coalición de apoyo por este proceso revolucionario, mejor, compañero. Aquí no estamos por agendas propias, sino por trabajar por la patria, por las futuras generaciones. La transición no me corresponde a mí, le corresponde al gobierno municipal, ¿no? El alcalde Augusto Barrera ha dicho que por supuesto pues va a dejar un municipio en marcha con toda la información y para que haya una transición muy suave, que no se noten cambios bruscos, que no se perjudique la ciudad. Y algo oí de las declaraciones del alcalde electo Mauricio Rodas en el mismo sentido, ¿no? Que se va a coordinar con la administración actual para que haya una transición ordenada en el cambio de administración por el bien de Quito, por la responsabilidad que debe caracterizar a todos los dignatarios elegidos por voto popular. Tenemos una nueva pregunta, señor presidente. En esta ocasión, Eduardo Córdoba, de Ecuador TV. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches, presidente. ¿Cómo mira usted el futuro de Quito con relación a las obras que usted las ha denominado como mega obras? Por ejemplo, las plataformas gubernamentales, el plan vial, y que dentro de estas han sido justamente retrasadas por juicios penales o juicios entablados por una persona que es parte de la lista de candidatos del candidato, o más bien del electo alcalde Mauricio Rodas. ¿Cómo mira estas obras? Bueno, todavía no tenemos datos para concejales, ¿no? Habrá que respetar la decisión del pueblo quiteño, pero sí preocupa que una persona así vaya al cabildo. Mira, aquí hay dos problemas. Los dos son grandes signos de interrogación. El primero es gobernabilidad, que lo dije muy frontalmente en la campaña, me ratifico, ¿verdad? Por ejemplo, el alcalde Nebot nos hace una oposición acérrima, pero él reúne 200.000 personas, porque tiene capacidad de convocatoria indudablemente en Guayaquil, y no pone en peligro al gobierno. Con el problema con los médicos, con ese frente o federación médica, donde estaban ex candidatos de Pachacuti, etcétera, ¿no? Que generaron un problema que no existía, una tempestad en un vaso de agua. Con una alcaldía opositora al gobierno, llegaron a ser 600, 700, podrían ser 20.000. 20.000 personas en la Plaza Grande ya ponen en riesgo la estabilidad de un gobierno. Además de todo el problema que se genera, recordarán los negocios, hoteles, restaurantes en la Plaza Grande o sus alrededores, cuando antes permanentemente pasaba cerrado el centro histórico para evitar esa clase de protestas, la bloqueaban los taxistas, ¿se acuerdan todo eso? ¿Okay? Ojalá aquello no ocurra. Entonces una preocupación es la gobernabilidad, porque le insisto, yo al señor Rodas no lo conozco, sí conozco la gente que está detrás de él y hubo mucha gente incluso involucrada en el 30S. Lo segundo, la administración. También siempre es mejor tener una relación fluida y de confianza mutua con una administración. Fíjese que en Guayaquil necesita urgentemente resolver su problema de transporte masivo. La solución es un tren de superficie. Eso no lo decimos ahora. Esos fueron estudios hechos por asesores españoles. Está en el PEN, el Programa Estratégico de Movilidad. Todavía ni siquiera podemos empezar a hacer los estudios. El alcalde dice que no es posible, que esa no es la solución. Bueno, hagamos los estudios y vemos, ¿no? Pero ni siquiera hemos podido empezar a hacer los estudios.
Entonces siempre es mucho más fácil trabajar, sobre todo en la sede del gobierno, Quito, con una administración municipal en que haya coincidencias ideológicas, cercanías, de amistad, fraternidad, etcétera, mutua confianza. Mire lo que pasaba en la Ruta Viva. El puente sobre el río Chichi nos correspondía hacerlo a nosotros, porque es la ruta interoceánica. La Ruta Collas le tocaba hacerlo al municipio, pero con mucha confianza. Tú haces el puente porque está más cerca, yo hago la Ruta Collas. El Colegio Bicentenario, al sur de Quito, lo construyó el gobierno nacional, es colegio municipal. El colegio en Calderón, al norte de Quito, lo construyó el municipio, de tarde es colegio fiscal. Tenemos que construir este año 50 unidades educativas del milenio. Los terrenos los da el municipio. Entonces se necesita mucha fluidez y mucha confianza mutua, ¿verdad? Le doy ejemplos nada más en que se requiere, sobre todo con Quito, donde está la sede del gobierno, una coordinación muy cercana. Ojalá que pese a nuestras claras diferencias ideológicas, esa es la democracia, y eso no está mal. Estaría mal si se aprovecha ciertas instancias para tratar de desestabilizar. Le insisto, al señor Rodas no lo conozco, sí conozco el entorno, su entorno, sí conozco a la gente que lo rodea. Ojalá podamos tener la fluidez, la coordinación necesaria para servir de la mejor manera a Quito y a los quiteños, con obras como la que acabo de manifestar. Necesitamos construir 50 unidades educativas del milenio. Los terrenos, normalmente la forma de trabajar es que el terreno lo dona el municipio. En eso necesitamos una gran coordinación. Solo para ponerle un ejemplo. Muy amable, señor presidente. Vamos a continuar con este conversatorio. Ahora, Uwe Onofre, de Gama TV, por favor, la pregunta. Presidente, buenas noches. Luego de conocer los resultados esta noche, ¿qué valoración ustedes les dan? Y bueno, conociendo la gran magnitud de la obra gubernamental que se ha realizado en la ciudad, ¿qué valoración le da usted a los resultados arrojados este día en el proceso electoral y qué lección aprenden de aquello? Habrá que analizar con más detenimiento los resultados por barrio, por distrito, pero sí les puedo anticipar algunas cosas. Es indudable que se cometieron errores en la administración municipal, que los adversarios, una coalición sin precedentes, con asesores extranjeros, supieron explotarlo muy bien, además de la campaña sucia innegable correspondiente. Segundo, se cometieron graves errores en la campaña. Ya se veía tendencia decreciente de Augusto, tendencia creciente de Rodas, y no se reaccionaba. Se buscaba cualquier argumento para justificar las cosas. Y tercero, sí creo que necesita un gran sacudón Alianza País. Somos revolucionarios, no podemos anquilosar. Entonces, hay muchas de las cosas que supuestamente tenían que marchar y no han marchado. Por ejemplo, 1066 comités de la Revolución Ciudadana, CRCs, en Quito. Convocamos a esos 1066 y fueron 400, el resto no existía. No podemos, como revolucionarios, engañarnos a nosotros mismos. Hay muchísimas lecciones que aprender y tengan la seguridad que así lo haremos. Aprendemos de nuestros errores, aprendemos de la experiencia. Queremos, señor presidente, agradecer a Telerama en el austro ecuatoriano que está retransmitiendo esta señal en directo, al igual que el Canal 1 en el Ecuador. La siguiente pregunta en este conversatorio lo va a formular Ramón Bravo, de Radio Asamblea Nacional. Adelante, por favor. ¿Cómo está, señor presidente? Buenas noches. Buenas noches también, señora presidenta de la Asamblea, señor vicepresidente de la República y señor ex vicepresidente. Bien, usted ha sido... Don Eleuterio, recién te reconozco. ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo Bueno, no es una canción la que vamos a hacer, ¿verdad? Bien, presidente, usted ha sido un asiduo crítico o autocrítico, y lo ha hecho esta noche, referente a los cuadros y a las alianzas. Sin embargo, yo le quiero preguntar, Alianza País, ¿qué hará respecto de los cuadros de los representantes presentados a las dignidades locales y que hoy han sufrido un revés profundo? Yo no comparto mucho lo que han sufrido un revés profundo. Alianza País sigue siendo de lejos el primer movimiento a nivel nacional. Fíjese cómo cambia la situación. Antes los movimientos y partidos políticos, sí, pero cuidado, que tenemos el síndrome de ser los primeros, los más grandes. Entonces empezamos a tener vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades se han evidenciado en estas elecciones. Pero, le decía, ¿no? Somos de lejos el movimiento más grande. Esto es una victoria, o sea, cuidado, decir, lo que acabo de mencionar ha sido, ¿qué término utilizó? Bueno, revés, estoy de acuerdo. Nos hubiera encantado ganar Quito, nos hubiera encantado ganar Cuenca,
pero en toda elección puede haber reveses. Pero que sea una derrota, ¿no? No comparto aquello, porque sería desmerecer, ¿no?, todos los territorios donde no solo hemos ganado, sino que muchas veces arrasado. Ya vamos a ver el número de concejales, ya vamos a ver la proporción de votos para cada partido. De hecho, hemos aumentado hasta ahora en lo confirmado, pero puede ser mucho más, en lo confirmado, 50% más prefecturas que hace 5 años. Vamos a tener decenas de alcaldías, si no superamos la centena. Y el que nos sigue es Avanza, un aliado socialdemócrata con más de 30 alcaldías. Es decir, entre Avanza y Alianza País podemos llegar fácilmente a las 130. No quiero anticiparme, veamos los resultados, pero con mucho la tendencia centroizquierda e izquierda de la Revolución Ciudadana supera incluso a toda la derecha junta. Entonces, aquí otro mensaje, nos faltó coordinar mucho mejor, y ese mensaje que lo tengan claro los compañeros. El peor error que podemos cometer es creer que todo está ganado. Qué bueno que nos hayan dado este sacudón, qué pena que se haya perdido Quito, pero qué bueno que nos hayan dado este sacudón para que sepan que nada todavía es irreversible. Y ese es el gran desafío de la revolución, que cambien las relaciones de poder, la concientización política en nuestro pueblo. Fíjense, la unión de clases está en la clase alta. Los ricos nos dan 10-1 y a los pobres no los dividen. Entonces, toda esa es la tarea que tenemos que hacer como revolucionarios. Entonces, que nos despertemos cada día, ¿no?, pensando que no hemos hecho nada y que todo está por hacer y todo se puede perder, todo se puede revertir. En ese sentido, qué bueno el sacudón que hemos sufrido el día de hoy, pero no se le puede llamar derrota, sería menospreciar la inmensa mayoría del país, donde Alianza País ha vencido contundentemente. Tenemos una pregunta de Carlos. Perdón, no contesté. ¿Qué vamos a hacer con esos cuadros? La inmensa mayoría son compañeros muy queridos, muy valiosos. El propio Augusto Barrera, me dicen que Jorge Martínez perdió la alcaldía en Ibarra, ¿no? Bueno, respetamos mucho las preferencias del electorado, las preferencias de nuestro pueblo. Jorge Martínez para mí es uno de los mejores alcaldes del país, es presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, pero por ejemplo es un profesional de primera categoría. Por supuesto que ellos seguirán en el equipo de la Revolución Ciudadana, los necesitamos. Necesitamos a todas las manos limpias, a todas las mentes lúcidas, a todos los corazones ardientes por la patria. Y normalmente nuestros candidatos reúnen esas 3 condiciones. Por eso son candidatos de la Revolución Ciudadana. Señor presidente, Carlos Andrés Núñez, periodista de TC, con la siguiente pregunta, por favor. Gracias. Señor presidente, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Con los resultados de estas elecciones, ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno nacional para trabajar con prefecturas, municipalidades, gobiernos locales? Porque algunos de estos, bueno, son gobiernos autónomos, algunos de estos pues estarán dirigidos por personas de oposición. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto el gobierno nacional y Alianza País estará dispuesto a negociar, quizás a ceder un poco, no en principios, pero sí en posiciones ideológicas, justamente en esta coyuntura? Sí, porque nosotros no somos mercaderes, nosotros no negociamos, ¿no? Actuamos por principio, actuamos en función de nuestro pueblo. Porque negociar normalmente implica a ver quién tiene más poder. No, nosotros actuamos en base a la verdad. O sea, si la razón la tiene el otro, se le damos la razón. Si no la tiene, este presidente jamás cede. Yo cedo a la verdad, no a la fuerza, ¿verdad? En todo caso, eso no hay problema. Lo insisto, o sea, en el 2009 ganamos apenas 30% de alcaldías, ahora va a ser mucho más. 30% de las alcaldías. Y en el último comunicado de apoyo, ¿cuándo fue el comunicado de apoyo para mi candidatura, mi reelección, ¿no? Firmaron cerca de 180 alcaldes, es decir, cerca del 90% de los alcaldes del país. Ganamos el 30% de alcaldías y firman en apoyo al presidente 90% de los alcaldes y casi la totalidad, no solo 3 o 4 no firmaron de las prefecturas. ¿Por qué? Porque vieron que somos gente sana, gente buena, y que con gente sana y gente buena, en función de sus comunidades, siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Pero una cosa es trabajar con adversarios políticos, otra cosa es trabajar con enemigos. Es difícil darle la mano a aquellos que participaron en el 30S, cuando murieron 5 personas, cuando el propio presidente, su vida estuvo en riesgo la vida de mi familia. Es difícil estrechar la mano
a esa gente que nos insulta a diario, que nos dice ya hagan las maletas y escóndanse en las alcantarillas como van a Gaddafi. Entonces tendremos que hacerlo de ser necesario, porque fue la voluntad del pueblo de Quito, pero va a ser más difícil trabajar. Una cosa es trabajar con adversarios políticos, otra cosa es trabajar con enemigos. Entonces alguien se rasgará las vestiduras. Correa llama enemigos a sus adversarios. No, a los adversarios políticos le llama adversarios. Pero que tenemos enemigos, por supuesto que la revolución tiene enemigos, compatriotas. No nos podemos perder, no nos podemos engañar en aquello. Señor presidente, vamos a atender una última pregunta, ahora de Pablo Cosaglio, de la Agencia Francesa de Prensa. Adelante, Pablo, por favor. Señor presidente, ¿cómo está? Autoridades, buenas noches. En vista de este revés electoral, este revés dentro de principalmente las 3 ciudades más importantes del país, evidentemente hay quizás un pequeño debilitamiento político de su proyecto de gobierno, y a partir de esto, ¿usted considerará una reforma a la Constitución para poder aplicar a un tercer periodo? Pero no entiendo la lógica de su pregunta. Primero, mire, el revés en las 3 principales ciudades. El revés es Quito. Guayaquil sabíamos que era muy duro ganar, y Quito teníamos el municipio. Cuenca, ya trabajé yo con Marcelo Cabrera al inicio de mi gobierno, incluso, ¿no? Alguna vez conversamos para que se incorpore al gobierno. Yo tengo un alto aprecio por Marcelo Cabrera. En verdad el problema es Quito. Segundo, una cosa es lo local, otra cosa es lo nacional, es una lógica totalmente distinta. O sea, no es como pretenden posicionar ciertos medios de comunicación para hacer la oposición al gobierno, que se ha votado contra el gobierno. No, se ha votado por opciones locales, con su lógica. La lógica de Quito es diferente a la lógica de Cuenca, que es diferente a la lógica de Guayaquil, que es diferente a la lógica de la UCI, que es diferente a la lógica de Macas. Depende el candidato, depende de las obras que ha hecho la administración, depende la organización del movimiento político, depende de muchísimas cosas. Entonces, pretender que estas elecciones locales reflejan la opinión del público del proyecto nacional es un error. Pero incluso si asumiéramos eso, en buena hora, porque hemos ganado, hemos avanzado muchísimo más que en el 2009, llevamos al menos 9 prefecturas, no le puedo dar datos a alcaldía porque todavía no estaban, tampoco los de la prefectura, pero son datos irreversibles, no estaba el 100% de los votos escrutados, pero ya la tendencia es irreversible. Pero alcaldía vamos a ganar, puede ser que alrededor de 100, no quiero aventurarme, pero muchísimas alcaldías y seguramente más que en las elecciones pasadas, pero la lógica local es totalmente diferente a la lógica nacional. Y no sé de ese análisis por qué se deriva el tema de la reelección. Tal vez porque alguno querrá decir que no existe ningún tipo de debilitamiento político. Todas las encuestas, usted sabe que cuando se encuesta, no solo se le dice a la persona marque el voto para saber si está a favor de tal o tal candidato, sino que se aprovecha para hacer una serie de preguntas, entre ellas, cómo cataloga el gobierno. Por ejemplo, en Quito, la última encuesta me dio 82% de apoyo al gobierno. Hoy día, cuando acompañé a votar, Conocoto habrá sido Gustavo Baroja, sí, me parece que era Conocoto, me encontré con supervisores de Suma, ¿no? Un chico y una chica que me saltaron al cuello, usted es mi presidente, tomémonos la foto. Entonces yo sé que la prensa, cierta prensa, para tratar de desgastar al gobierno, tratará de analogar los resultados locales con la opinión del público sobre el proyecto nacional, pero eso es totalmente equivocado. O sea, una cosa es la lógica local, ¿no? Y otra cosa es la lógica nacional. El proyecto nacional tiene un inmenso apoyo, así como tenemos apoyo en las diferentes localidades y territorios del país. Sin embargo, se han perdido ciudades importantes, pero por ejemplo en Quito, o sea, Augusto sacó 38%, me parece, son datos del Exipol, eso puede variar, pero en el mismo Quito, Gustavo Baroja sacó 52%, entonces, por supuesto que el proyecto político tiene un inmenso apoyo en Quito, pero ya hay factores muy puntuales que hay que analizar, la campaña sucia, pero cuando uno hace bien las cosas, esa campaña sucia no tiene mucho efecto. Entonces, hubo errores en la administración, hubo errores en la campaña, y se explican los resultados, pero son cuestiones muy puntuales, sino porque el mismo Gustavo Baroja saca 52% en Quito.
Señor presidente, queremos agradecerle la gentileza por haber asistido a este conversatorio.